Nuevamente estamos reunidos para el estudio de uh, el tercer tomo de la doctrina secreta Antropogénesis. Vamos por la estancia 10 todavía, porque es una estancia muy larga. Y hoy estamos viendo, bueno, en las siguientes dos imágenes van a ver ustedes de qué página, tanto para la edición digital como para la edición de Kier. Pues bienvenidos, los que no es la primera vez que se acerca, pues también. Eso a mí me sorprende cada vez de que veo cada vez más para estudio de la doctrina. 124 ya van, pero bueno. Este vídeo va a quedar grabado, lo está grabando Nuria, y aquellos que lo soliciten tienen que dirigirse por el mail que ya conocen, y ahorita vamos a volver a repetirlo para que lo vean. Bien, pues vamos a iniciar y primero con la dedicación que ustedes y yo conocemos y que les pido que todos repitan en cada uno con el micrófono silenciado, cada uno siguiendo las frases que voy a ir mencionando. Este trabajo lo dedicamos a los seres que de alguna manera inspiran y ayudan no solamente a la sociedad teosófica, no, sino a esta humanidad. Oh tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Bueno, así sea. Las recomendaciones que ya conocemos y que la mayoría pues ya las sabe. Uno de los temas que hemos estado viendo en los seminarios o en las conferencias sobre todo, es que lo vi ayer con el tema de Juliana Cesano. La cita era hora de España a las 6. 6 menos cuarto para entrar, 6 empezar. Eran 6:30 y seguía entrando la gente. Entonces, una de las cosas que veníamos ya hablando es aclarar a todos y avisarle a todos que si no están a las 6 o en este caso 6:30, no los dejamos entrar. Hay un comando que evita que puedan seguir entrando a la sala de espera y ya no aparecerá. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que controlar eso. Ahora, es cierto, el control que ahorita tienen todos en el micrófono no lo pueden abrir si no lo libero. Realmente el coordinador siempre controla esa parte. Cuando empezamos a hacer preguntas, entonces yo lo que hago es permitir que el asistente pueda abrir su micrófono. Entonces, la gran diferencia está en que no necesitamos entonces en este caso, y yo lo que ya veo, y me dijo Emilce ya una ocasión, estar controlando los participantes que van entrando, o sea, cuántos van, dándoles permiso para que, ya lo hicimos 2 veces y funcionó, solamente que como estos programas ya los tenía, estos planes de Zoom ya los teníamos, ya no hemos intentado hacer el cambio, pero vamos a tratar de hacerlo en los siguientes. Quizás sea el único tema que a veces quiero recomendar por la puntualidad, sobre todo los que entran temprano. Aquí viene el mensaje, el email para los que quieran solicitar información. Es el chat permite enviar a mensajes.
y ustedes pueden solicitar por este medio, por este mail, la información que quieren, ¿sí? Y ustedes pueden enterarse de lo que necesitan. Bueno, esto de todos modos ya se ha estado repitiendo en cada sesión. De paso, les vamos a comentar que hay un plan para que toda la información del trabajo que se hace se unifique y se publicite a todas partes. Unificar esto ayudará mucho a que llegue a muchos lugares que no llegan cuando a veces una rama solamente hace una publicidad. Pero eso todavía está en proyectos, se está elaborando. Esta es la clave, las claves para este mes, por si no las tienen. ¿Sí? Las cuatro opciones, 7, 14, 21 y 28. La 14 y el día 21 yo no voy a estar aquí en España, estoy en México. Entonces vamos a transmitir desde allá sin problema porque es el Zoom, no hay ningún problema. El 28 ya estoy de regreso y en la tarde del 28 llego en la mañana y en la tarde ya podemos tener nuestro estudio. Y ya estaremos preparando el siguiente mes, las claves del siguiente mes que serían las de octubre. Como le dijimos a algunos hermanos, aunque esto llegara a resolverse y a no tener necesidad de poder juntarse físicamente en algún lugar, esto ya llegó para quedarse y vamos a seguir con este estudio a través de este medio. Déjenme darle la entrada a 3 jovencitas y jovencitos. Bien, pues vamos a empezar. Nos habíamos quedado más o menos en esta imagen y en este material, ¿no? Dice, habiendo estado en todas las llamadas 7 creaciones representadas alegóricamente por los 7 cambios evolutivos, o subrazas, como pudiéramos llamarlas, de la primera raza raíz de la humanidad, el hombre ha estado en la Tierra desde esta ronda, desde el principio. O sea, desde que la Tierra empezó a formarse, el hombre ha estado. Por supuesto, no en las características que tenemos. Éramos etéricos, se puede decir, y eso no afectaba la condición en que se encontraba el planeta Tierra. Después de haber pasado por todos los reinos de la naturaleza en las 3 rondas anteriores, estamos en la 4ª ronda, recuerden, y ha habido 3 rondas anteriores. Su constitución física del hombre, una vez adaptada a las condiciones termales de aquellas épocas primitivas, hallóse pronto para recibir al divino peregrino. O sea, el divino peregrino es la mente, los manasaputras. En el primer amanecer de la vida humana, o sea, hace 18 millones de años, solamente en el punto medio de la 3ª raza raíz. Fue el hombre dotado de manas. Entonces, se puede decir que tiene 18 millones de años que el hombre que tenemos la mente, de acuerdo a la enseñanza oculta, a la mitad de la 3ª raza raíz. Y este punto, aunque ya lo hemos repetido, porque ese es el formato que usa Madame Blavatsky, lo volvemos a traer para mantenerlo, porque en los pasajes que he ido encontrando, lo vuelve a tocar. Yo siento, es como si tratara ella de que nos quedara claro todo este tipo de temas, aunque se repita por el estilo. Yo estoy haciendo el punto de la referencia que ella menciona en el anterior. Si ustedes se fijan, aquí hay una referencia, dice 592, dice rondas anteriores 592. Entonces yo pongo la referencia porque me parece interesante la famosa referencia. Dice así, seguid la ley de analogía, enseñan los maestros. Recuerden que la ley de la analogía es una de las partes más importantes para el estudio del ocultismo. Una analogía nos permite entender los procesos como la famosa analogía de la gota del mar, la gota y el mar. Una gota del mar
es la analogía de un individuo, de un ser humano, de un microcosmos. Contenemos en la gota toda la naturaleza del mar en pequeño. Y aparentemente estamos separados, pero no es así. Estamos dentro del mar y ese límite pequeño que nosotros sentimos como independencia de los demás o del entorno es una ilusión. Es maya, dirían los hindúes. Pero somos esa gota. Contenemos todo lo que el microcosmos puede tener del macrocosmos, o sea, la naturaleza completa de la vida una. Enseñan los maestros, Atma Buddhi es doble. Estamos hablando de la constitución. Y Manas es triple. Por cuanto el primero tiene 2 aspectos y el segundo 3. Manas tiene a Buddhi y a Atma. Son 3 aspectos de Atma, digo, de Manas. Esto es como un principio per se que gravita en su aspecto superior hacia Atma Buddhi. La mente gravita hacia lo espiritual. Una parte de la mente gravita hacia lo espiritual. Y sigue en su naturaleza inferior a Kama. La otra parte de la mente, lo que hemos llamado la mente concreta, se identifica con la parte cámica, los deseos, el animal que todos traemos. ¿Sí? El asiento de las pasiones y deseos animales y terrestres. Compárese ahora la evolución de las razas, y esto es interesante. Las primeras y la segunda, que son de la naturaleza de Atma Buddhi, del cual son la progenie pasiva espiritual. ¿Qué significa? Tanto la primera raza como la segunda raza tenían Atma Buddhi y apenas el bosquejo del cuerpo astral que lo rodeaba a lo que era a la primera, y la segunda que quedó dentro de aquel ovoide que emana el huevo áurico, ¿sí? Entonces, pero no había ni mente ni pasiones, o sea, no había Kama, ni mente, ni pasiones, ni deseos, ¿no? Entonces, tanto la primera como la segunda raza eran sumamente espirituales, si podemos decirlo, pero sin conciencia. No había la mente para darnos la conciencia. Al paso que la tercera raza, la lemur, la tercera raza raíz, muestra 3 divisiones o aspectos distintos de fisiología físicamente. El primero, sin pecado, el andrógino. ¿Sí? Recuérdenlo. Las entidades andróginas. La porción media despertándose a la inteligencia. Y hacia la mitad de la tercera raza lemur. Y el tercero y último, decididamente animal, ya la unión por sexos opuestos después de los hermafroditas, cuando empezaron a nacer cada vez más definidos los sexos, separándose hombres y mujeres. Esto es, Mana sucumbe a la tentación de Kama. Aquí yo vuelvo a traer la reflexión que hace Madame Blavatsky cuando vimos lo de el que roba el fuego a los dioses, ¿se acuerdan? Prometeo. Ahí se detiene y ella hace una disquisición respecto a este tema. Dicen, primera, la caída, famosa caída, no es del hombre, es de las jerarquías. Ella separa, el hombre no es el culpable. Por eso el pecado original no va con nosotros, aunque se nos ha hecho creer que es así. Entonces, hay que ser muy cautos en este tema. Por supuesto, respetable aquel que siga considerando que eso es válido. No nos metemos con eso. Pero reflexione. Como un ser que no tiene mente y come de un árbol, entre comillas, que no es, que está prohibido, para empezar, sabe que está prohibido, por mucho que le digan a un niño de 2 años, eso no lo hagas, ¿qué hace el niño? Pues vamos a hacer la nuestra, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes acusar a alguien que no tiene autoconciencia de haber cometido un acto negativo, que es comer de ese árbol? Para empezar. Entonces, eso es cuestionante, pero bueno, lo podemos dejar para que lo reflexionen los que están escuchando esta parte de la doctrina oculta. Y entonces, ¿quiénes son los responsables? Madame Blavatsky hace esta aclaración. Dice, las jerarquías que nos dan la mente, cuando son convocados
así dice, la ley los convoca para que puedan darnos la mente, los manasaputras, a mitad de la tercera raza. La mayoría responde, pero unos no, se niegan. Y se niegan porque están los vehículos humanos, todavía lo que serían humanos después, poco desarrollados, eran muy primitivos, etcétera. Ellos que venían de un desarrollo muy elevado y que habían logrado la liberación, no tenían cuerpos físicos, eran energías conscientes, autoconscientes. Dice, nosotros escogeremos. Hay un pasaje que veremos más adelante donde ellos dicen, nosotros somos dioses, escogeremos cuándo entraremos. Entonces, esta parte es interesante analizarla, pero no me quiero adelantar a los comentarios que veremos probablemente en la siguiente sesión. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa parte de la humanidad, una tercera parte de la humanidad, que no recibe la mente, encuentra que alrededor suyo ya se habían separado los sexos, los animales ya se habían separado, se separan antes que el hombre, empezaban a mezclarse, animales hembras con animales machos. Y en ese momento en que el hombre se separa y no tiene la mente, él imita a los animales. Y al imitarlos, no solamente se mezcla entre los hombres, o sea, hombre y mujer, sino que se mezclan con los animales. Ese es el verdadero, entre comillas, pecado, y dice, se mancilla el tabernáculo, que no estaba, eso no estaba en el plan, por lo que dice más adelante Madame Blavatsky, ¿sí? La señora Blavatsky. No estaba en el plan que el hombre se cruzara, se mezclara con un animal, porque de ahí nace lo que le llaman la progenie muda. De eso ya hemos hablado y se ha comentado bastante. Una vez unidos los dos y luego los tres, hicieron uno. Déjenme ver porque aquí todavía unos están entrando. Pues aun cuando los animales inferiores, desde la amoeba al hombre, recibieron sus mónadas, en las cuales todas las cualidades superiores son potenciales, tienen estas cualidades que permanecer latentes hasta que el animal alcanza su forma humana, antes de cuya etapa, manas o la mente, no se desarrolla en ellos. Esto que nos viene a recordar que solamente a través de la evolución en el ser humano, la mente se adquiere. Aunque antes haya ciertos vestigios, ¿no? Como lo vemos quizá en algunos animales ahora que tenemos de compañía, pero que ya es más bien se han activado por la compañía del ser humano. O animales como el cuervo, o los delfines, o el elefante, que tienen ciertas características que les hace hablar de memoria y de cierta inteligencia. Pero aquí nos viene a decir, todos tienen potencialmente, desde la amiba o amoeba, como aquí lo menciona ella, hasta el ser humano, tienen mónadas. Todo. Pero no llega a desarrollarse hasta que no es humano. Esto es muy, muy importante. Que nos quede claro. Esto nos lleva a decir que entonces, que quiere decir que toda la vida que nos rodea está ¿qué? Está viva, es consciente. Nuevamente aquí se puede llegar otra vez a recordar las palabras del apóstol Pablo, que decía, nosotros nacemos de aquello, nos movemos en ello y volvemos a ello. Si estamos siempre en aquello, en la seidad, viviendo en él, o yo por decir él, no decir ella, por decir en aquello, todo lo que está alrededor nuestro y nosotros mismos somos la seidad. La gran diferencia es que lo que está alrededor todavía no pasa por la etapa humana para ser autoconsciente. Y nosotros estamos. Nuestras mónadas, que fueron animales antes, ahora son autoconscientes. Entonces eso es para que reflexionemos nuevamente lo que ya venimos repasando desde hace pues ya varias sesiones. En los animales todos los principios están paralizados, insiste aquí Blavatsky, y es un estado parecido al del feto, exceptuando el segundo, el vital,
el tercero, el astral, y los rudimentos del cuarto, kama, que es el deseo, instinto, cuya intensidad y desarrollo varía con las especies. Yo aquí encontré un diagrama, quizá no sea el mejor de todos para explicarlo. Es uno de los diagramas de esos que... Ay, perdón, se me movió. Esos diagramas que ahí están en Google. Ay, déjenme mover estas fotos porque no me deja ver esto. Me canso. Si ustedes se ven cuando describe al animal, otra vez, bueno, chicos, disculpen. Habla de que está el doble etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental como rudimento. Por supuesto, yo aquí no lo tendría porque según lo que dice el astral y los rudimentos del cuarto, kama, ¿sí? Entonces, no hablaría yo de la mente aquí, el cuerpo mental, o está en forma embrionaria en este diagrama, por decirlo algo, ¿sí? Porque no es autoconsciente. Además, si ustedes notan, no hay conexión de la mente que está hablándose acá con la mente superior. No es el mejor diagrama, pero no encontré otro que me pudiera ayudar para explicar esta parte. Ahorita lo vamos a ver. Voy a abrir ahorita cuando leamos ahorita una imagen más. Los hombres son completados solamente durante su tercer ciclo, próximo al cuarto o cuarta raza. Son hechos dioses para el bien y para el mal. Y responsables solamente cuando los dos arcos se encuentran después de 3.5 rondas hacia la quinta raza. Son hechos así por los nirmanankayas, restos espirituales o astrales de los rudras kumaras condenados a renacer en la tierra, significando condenados en su turno natural a la reencarnación en el arco ascendente superior al ciclo terrestre. Lo interesante de este pasaje, que es un comentario, dice, los hombres son completados solamente durante su tercer ciclo, mitad de la tercera raza, la lemur, próximos a la cuarta raza atlante, ¿sí? Cuando ya empezaron, casi al final de la tercera raza, ya teníamos la apariencia física, entre comillas, aunque era gigantesca, pero ya empezaba a ser algo parecido a lo que seríamos después. Son hechos dioses para el bien y para el mal. Es interesante este comentario. Son hechos dioses para el bien y para el mal. Y responsables solamente cuando los dos arcos se encuentran después de 3.5 rondas hacia la quinta raza. Bueno, el comentario de abajo me es relativo ahorita. Vamos a abrir, voy a abrir los micrófonos. Déjenme, a ver, aquí. Ahí estos chicos no se mueven mucho. Ya, sí, aquí está, perdón. Y aquí está uno perdido que se apareció por ahí. A ver, permitir que abran sus micrófonos para hacer preguntas. Por favor, no hablemos al mismo tiempo y seamos breves cuando hagamos la pregunta o la aclaración, si es necesaria, por favor. Ya puede preguntar el que lo desee. Isaac, Sí. ¿A qué se refiere cuando dice irresponsables solamente cuando los dos arcos se encuentran? ¿Esos dos arcos a qué se refiere? No. Dice, para bien, irresponsables, no irresponsables, sí, responsables. Irresponsables. Vale. Y luego, Vale. No, solamente cuando los arcos se encuentran. No lo leas todavía. Yo también me quedé así y dije, Vale, gracias. Vale, ¿de qué? Pero esos dos arcos, ¿a qué se refiere? Normalmente, si tú ves entre paréntesis, después de 3.5 rondas hacia la quinta raza. O sea, han pasado 3 rondas, estamos en la cuarta ronda. Y a la mitad de la cuarta ronda es cuando todo empieza a darse. Se dice que estamos ahorita ya en el ascenso,
¿sí? Ya pasamos la mitad de la raza Atlante, porque a la mitad de la raza Atlante se llegó la materialidad hasta el fondo. Y a partir de la mitad de la raza Atlante empezamos a volver a la fuente espiritual y cada vez vamos a ser más etéricos. Ahorita pues todavía nos falta, pero para allá de la quinta, sexta o séptima raza, los hombres serán tan etéricos como fueron al principio, andróginos, etcétera, etcétera. O sea, volverá más o menos la pauta que fue cuando inició la involución. Ahora, ¿qué tendremos de diferente? Que tendremos autoconciencia. ¿Vale? Gracias. Jack, Sí, una cosita respecto de la mente en los animales. sí, Bueno, creo que está muy comprobado que los animales tienen una mente inferior en distintos grados según las especies. sí. Hablamos de la parte inferior del manas o el manas inferior porque, como decía antes la cita de Blavatsky, actúan como dos principios realmente, aunque sea manas en la mente. Pero de hecho los delfines, por ejemplo, tienen un lenguaje. Se sabe que tienen un lenguaje que todavía no hemos podido descifrar. Ellos se ponen nombres, se llaman entre ellos. Sí, Y sí, todas sí. las características, inclusive animales que tienen a priori un cerebro muy pequeño, como puede ser el cuervo, son capaces de resolver problemas que se le ponen que dan una muestra de que efectivamente tienen inteligencia. Además, el hecho de tener memoria, de tener las capacidades cognitivas básicas, significa que efectivamente una mente tiene que haber. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Carlos. Y hablando también del elefante, o sea, hay algunos animales muy particulares y animales más cercanos, los domésticos. Hay perros que la verdad, como decía alguna ocasión, Joe Mills, creo que se lo escuché, tanto tratamos a los animales domésticos cercanos, los damos cariño y afecto, que los reactivamos. O sea, ayudamos a que ellos despierten quizá antes de lo que deberían despertar por el amor y el afecto que le damos a los animales. Entonces, porque somos co-constructores, somos co-creadores, y ese es el tema y la responsabilidad que deberíamos tener mucho en cuenta. Pero sí, totalmente de acuerdo, Carlos. ¿Algún otro comentario? Sí, Isaac, Sí, este, cuando se habla de que la mónada encarna hasta en las amebas, de ahí nace tal vez la sugerencia de la indañabilidad de la especie, o sea, no matar a nadie, ni siquiera a una bacteria. sí, bueno, es muy difícil decir que no podemos matar, porque nuestro propio proceso, y eso lo dicen la medicina, en el proceso de digestión, toda esa gran cantidad de bacterias que vienen en los alimentos o seres micro, Orgánico y or, organismos. sí, organismos, pues van a ser digeridos por los ácidos y van a morir. Es muy difícil. Mira, los budistas barren, algunos monjes budistas barren el piso para caminar, para no matar a las hormigas. Bueno, yo entiendo todo ese proceso y es cierto, todo es parte de la divinidad en diferentes grados de conciencia y de desarrollo, vamos a llamarlo así. Pero dentro de lo que nosotros podemos, porque hay muchos seres que se sacrifican para que nosotros vengamos al plano físico, ¿sí? Desde que nacemos, crecemos, nos alimentamos, llevamos a cabo pues una serie de procesos, yo no diría canibalescos, pero en general, tanto las plantas como los animales, como todas las formas de vida, pues son parte de y se sacrifican para que nosotros, bueno, las sacrificamos, ¿okay? Para que nosotros sobrevivamos. Vamos a decir que hay un margen entendible de que no hay otra forma para poder sobrevivir en la naturaleza, en la tierra, ¿no? En los animales lo hacen, entre las plantas, debido a sus condiciones, tienen otro formato, pero en realidad la vida se está moviendo constantemente. Ahora, ¿qué gran diferencia hay en nosotros cuando nosotros vemos, por ejemplo,
a una hormiga como un amigo que una vez hizo un matadero de hormigas y las mato así porque, bueno, yo alguna vez de niño maté unas lagartijas y cosas así. Puede haber ignorancia, pero por lo general son actos de mayor conciencia cuando yo llevo a cabo deliberadamente la muerte de algo, porque muchas veces nosotros matamos a muchos seres y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Es muy frecuente que lo hagamos, ¿sí? Ahora, otra cosa es que yo vea un gato y lo cuelgue porque me gusta asesinar a los gatos. Hay gente que tiene cosas así. Uf. Todo depende del grado de conciencia. Acuérdate, el karma empieza a funcionar cuando somos autoconscientes, no antes. ¿Qué quiere decir? Que mientras no haya autoconciencia, yo no soy responsable directamente de lo que hago. Entonces, uno debería ser más, yo diría, más compasivo para entendernos de que hemos hecho muchas veces, a pesar de tener, entre comillas, autoconciencia, por ignorancia, actos que no deberían haberse hecho. Y yo hablo también en primera persona, cuando era niño. Pero está basado mucho en eso, en que toda forma de vida es una con la divinidad. Y si yo la mato, estoy atacando a ese aspecto divino. Entonces, en términos generales, ¿no? Para que uno pudiera respetar en general todo. Pero tendremos que entender que hay una necesidad de sobrevivencia en este plano físico. Y yo creo que todavía yo no he aprendido a alimentarme del sol. Está muy difícil todavía. Algunos dicen que ya lo hacen, pero otros yo no creo que lo podamos hacer todavía. Bien. Isaac, Sí. Perdón, una pequeña acotación nada más, que en esto justamente en la pregunta que se ha hecho y tu explicación sale la base para el vegetarianismo Sí. o el veganismo, es decir, tratar de producir el menor daño posible, porque es cierto que en el reino animal, en los animales, existe la que unos se comen a otros para sobrevivir. Por eso, de hecho. Pero nosotros tenemos la suficiente inteligencia como para discernir y ver que podemos causar menos daño, que no necesitamos matar animales para poder vivir y que realmente no necesitamos ni tenemos derecho a explotarlos. Sí, sí, creo que eso es ya parte del proceso que va desde grados muy simples, desde mucha gente que no tiene ni idea de estos principios y que están en el lugar que deben estar porque así lo consideran y su proceso de madurez no lo llega todavía, hasta el que va gradualmente dándose cuenta y llega a comprender que la vida que nos rodea pues merece respeto en todos los sentidos. Y si nosotros nos alimentamos, tratar de hacerlo lo menos posible que nos alimentemos de los animales que están tan cerca de nosotros, ¿sí? En evolución. Porque esas mónadas de estos animales van a ser humanos cuando nosotros pasemos en la siguiente evolución. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues implementar medios hasta donde podamos para respetar esas vidas. Y si tenemos que hacerlo, porque la persona, como alguien dijo, el carnívoro no come carne porque nunca han visto cómo matan a un animal y cómo sufre el animal cuando lo van a matar, ¿sí? Porque ya le presentan el pedazo de carne envuelto en plástico y una cajita así, pues no sabe, no lo ve, pero si fuera a un matadero, vería el dolor y los gritos de sufrimiento de los animales, porque saben que los van a matar. Entonces, es complejo y es un tema que puede ser polémico porque la sociedad es todavía muy carnívora, pero también respetable porque cada quien hace lo que considere todavía, mientras su conciencia le dicte que eso es lo que debe hacer. O sea, el respeto en ese sentido es básico, pero sí tenemos que verlo poco a poco, de que a nuestros hermanos más, vamos a decir, más cercanos, que son los animales, deberíamos ayudarlos a que evolucionen por amor y no por odio. Porque ese va a ser el tema. No es lo mismo encarnar por odio que por amor. Bueno, es un comentario ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Isaac. Sí, Rafael. Mira, en la cita 592
donde nos dice que seguir la ley de analogía. Sí, Entiendo que Atma y Buda y Budi tiene una correspondencia con la primera y segunda raza, raíz, sí, y que Manas, que es triple, tiene una correspondencia con la tercera raza, que sí, también es triple en sus aspectos o en sus sí, funciones. sí. Se me vino la pregunta que no sé si sea para investigar y reflexionar, pero por si hay alguna respuesta, que mejor, es qué pasa con la cuarta raza y la quinta raza, con qué tiene correspondencia en los principios de la Constitución Septenaria. Bueno, mira, aunque está mencionado de esta forma, por lo que sabemos, tiene que ver mucho la cuarta raza todavía con Kama y la quinta con Manas. O sea, aunque si nos fue dada la mente en la etapa lemuriana, ¿no? Quizá todavía no había habido esa caída tan profunda en la materia como fue hasta la mitad de la raza Atlante, si tú lo sabes, a la mitad más o menos, ¿sí? Cuando el arco descendente empieza a volver hacia la fuente, ¿no? Estamos ya ascendiendo, no descendiendo. Entonces, por lo menos yo lo que sé, salvo que alguien lo aclare y que tenga información sobre ese tema, en la raza Atlante se desarrolló mucho más el aspecto cámico, ¿sí? Los deseos, la fuerza de Kama, y para la raza blanca o la raza en la que estamos, la mente empieza a ser importante y empezar vamos a decirlo así, a afinar en su desarrollo, buscando que se ligue más a lo superior que a lo inferior. Pero bien, si hay algún comentario para completar esto, bienvenido. Yo quiero comentar un poco de, para la analogía es complicada porque Rafa empezó el ejemplo con la analogía. Sí. La analogía hay que definirla con cuidado. Es una relación de semejanza entre dos cosas diferentes. Solamente eso es analogía. Luego hay correspondencia y hay otras cosas. Entonces aquí Madame Blavatsky está hablando de esto para que nosotros podamos inferir o deducir qué es lo mayor que no vemos a base en las semejanzas que hay de dos cosas aparentemente diferentes. Y eso es todo un arte y deberíamos dar incluso alguna charla de eso porque es una de las herramientas más importantes. Porque si no la usamos bien podemos llegar a estropear un poco la generalización que hacemos del conocimiento. Y otra cosa que quería comentar de lo que comentó Carlos, que estaba muy interesante de la inteligencia de los animales, el doctor Maturana, el famoso investigador, el científico que ya está retirado en Chile, él tiene el libro de la autopoiesis, que es la capacidad que tiene un organismo de aprender por sí mismo, utilizando al máximo las capacidades del estado de conciencia con el que vino a este mundo. Y lo hace por comparación, lo que estaba comentando Isaac. Entonces, observando en este caso los perros a los dueños, pueden adquirir cosas y llegar un poco al límite de lo que el cerebro hasta donde el cerebro puede llegar. Y como nuestro cerebro está muy sobrado, está excesivamente sobrado, entonces realmente somos capaces de hacer cosas, porque nosotros también podríamos copiar por analogía lo que hacen los dioses, a pesar de que no tengamos todavía activada ni la pineal, ni alguna parte superior de la hipófisis, como dicen algunas otras partes de la doctrina secreta. Pero muy bien el comentario de Rafa, solo que hay que cuidar un poco al utilizar hay que aclarar bien para ver si realmente estamos usando esa herramienta o no. Muy bien, chicos. ¿Otra pregunta? Si no, sí, proseguimos. Una pequeña acotación. Sí, Carmen. Sí, es con respecto a lo que se va despertando internamente en el ser humano. Estaba preguntando qué era lo que se desarrollaba en la actualidad, etc. En realidad, todo también depende de cada uno de nosotros, porque el objetivo, por ejemplo, ahora, inmediato para nosotros, no es solo despertar el mana superior, sino la conexión directa con Budi. Entonces ya estamos hablando de la intuición funcionando de una manera más inteligente, más natural, digámoslo así.
Y ha habido ejemplos y hay ejemplos en la humanidad de personas que han tenido ese contacto directo con Buddhi. Lo que pasa que no es el común de la humanidad. Y si hacemos un análisis un poquito más profundo, vamos a ver que tampoco hemos terminado de desarrollar Kama, o sea, el mundo de las emociones. No tenemos nuestras emociones totalmente educadas. No las tenemos ni siquiera controladas. Entonces, esto es un desarrollo integral. No solamente es un desarrollo exclusivo de manas, sino que hay que todavía perfeccionar lo que es las emociones o Kama, y a su vez a ir ascendiendo hacia Buddhi, hacia la intuición. No son compartimentos estancos, con esto es lo que quería decir. Hay como un flujo en todos estos cuerpos, en estos principios, que no hay una discontinuidad, hay una continuidad. Y lo único que lo da es la autoconciencia, ser autoconsciente en cada uno de esos planos. Nada más. Gracias. Bien, vamos a proseguirles, chicos. Les voy a... Perdón, una pregunta, Isaac, nada más, rapidísimo. Mira, en el segundo tomo de la doctrina, yo lo estudié hace 3 años, hay algo que me tiene un poquito confundida, porque según entiendo que Le Peter y Annie Besant hicieron, al respecto de las almas grupales, ellos fueron quienes integraron la idea del alma grupal. En el segundo tomo, no recuerdo en qué parte, la maestra Blavatsky, según entendí, ella era de la opinión de que cada mónada es individual y cada mónada forja su propio camino individual hacia la perfección. En este caso me quedé con duda porque no sé si definitivamente la idea es de que sean los animales en forma grupal hasta llegar al humano y formarse una conciencia, o es individual. Según entendí, ella, Madame Blavatsky, era de la idea de que cada animal, por su propio esfuerzo, llega a la individualización, pero a través de una sola, de su propio ser, vamos, en evolución. Mira, discúlpame, pero nos estamos saliendo del tema. El tema de las almas grupales, etcétera, etcétera, pues nos va a detener. Yo preferiría que esa pregunta me la enviaras y te lo pudiera yo tratar de contestar, porque si ahorita nos metemos a ese tema, estás hablando del segundo tomo. ¿Sí? Claro que sí, gracias. Sí, entonces yo pienso que en este momento prefiero seguir y después poder abordar esa pregunta. Si quieren, al final alguien quiere dar un comentario, pero si no, no voy a acabar el material que hoy tenemos. ¿Sí te parece? Perfecto, gracias. Vale. Bueno, déjenme entonces cerrar. Bien. ¿Qué relación hay entre los prototipos astrales de la tercera ronda y el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas premamíferas? Puede contestarse fácilmente. Lo uno es prototipo diseñado del otro, bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo de los objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor. Por supuesto, las formas astrales de la tercera ronda, y estamos hablando de la tercera, no de la cuarta, ¿no? La tercera son los prototipos de lo que después iba a ser la cuarta ronda y las formas que se iban a presentar en todos los órdenes. Es lo que trata de decir aquí. Dice, el desarrollo físico ordinario en el curso de la formación de las especies orgánicas premamíferas. Puede contestarse fácilmente. Lo uno es prototipo diseñado del otro. El prototipo de la tercera ronda es la base del diseño para la cuarta. Bosquejo preliminar apenas definido en el lienzo de objetos destinados a recibir su última y vívida forma bajo el pincel del pintor. O sea, para que en la cuarta ronda se recibieran las formas que son las adecuadas.
El pez se hizo anfibio, una rana en sombras de pantanos, y el hombre pasó por todas sus metamorfosis en este globo en la tercera ronda, como lo hizo en esta su cuarto cielo. Los tipos de la tercera ronda contribuyeron a la formación de los tipos en la ronda presente. Vuelve a insistir. Los tipos astrales de la tercera ronda han contribuido a la formación de la cuarta ronda. Por estricta analogía, el ciclo de 7 rondas en la obra de la formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza se repite en escala microscópica en los primeros 7 meses de la gestación del futuro ser humano. Bueno, este tema lo hemos comentado ya en otras sesiones porque no es la primera vez que lo saca Blavatsky, y les puse aquí el diagrama que ya conocen muchos de cómo la formación del feto en una primera etapa pues es casi semejante toda a los diferentes animales que aquí abajo aparecen, ¿no? Y ya Enrique nos decía el término que se utilizaba para, ¿no?, de evolución. A ver, Enrique, ¿cómo es? Siempre se me olvida esa palabrita. Te doy permiso para que hables, Enrique. Cedo un poco el poder. Déjame. ¿A dónde estás, Enrique? ADC de Enrique Rey. Ay, Dios mío, con las... Enrique Rey. Ya. Se llama recapitulación ontofilogenética. Vale. Porque recapitulación porque se repite. Y ontogénesis es la comparación de las leyes de la evolución del hombre con el bebé, y la filogénesis, las leyes de la evolución del hombre con el hombre primitivo. Entonces se juntan las dos, por eso es una recapitulación, y el bebé repite los avances funcionales de un hombre primitivo. Anda en 4 patas, luego en 2, el lenguaje articulado, el movimiento de pinzas, hasta que llega a toda la parte del neocórtex, y hasta ahí llegamos, y se supone que conforme sigamos avanzando, como dice la doctrina secreta, seguiremos nosotros acoplando más cosas. Algo interesante es que como no puede crecer el cráneo, el cerebro se arruga. Entonces se supone que en las siguientes razas el cerebro será todavía más sofisticado, pero sin que seamos cabezones, como dicen algunos de los científicos de ciencia ficción. Simplemente es el mismo cráneo, pero con una mayor complejidad a través de cómo se organiza ahí toda la sustancia gris. A eso se refiere. Vale. Esta Regreso al recapitulación, silencio. sí, es interesante porque ven cómo el pez y, por supuesto, el renacuajo, el pájaro, el cerdo, etcétera, el conejo, pues en un momento dado la gran diferencia no existe, ¿sí? Si ustedes ven en la primera fase, poco a poco se van diferenciando hasta llegar cada uno a la forma que tiene. De ahí que Blavatsky insiste, dice, por estricta analogía, el ciclo de 7 rondas en la obra de la formación gradual del hombre a través de todos los reinos de la naturaleza se repite en escala microscópica en los primeros 7 meses de la gestación del futuro ser humano. Esto nos debería ayudar a entender un poco más de lo que está tratándose. Que el estudiante piense sobre esto y trabaje sobre la analogía. Aquí volvemos a repetir lo que Enrique dijo sobre la analogía. Así como el niño de 7 meses no nacido, aunque del todo completo, necesita, sin embargo, 2 meses más para adquirir fuerza y consolidarse, porque hasta los 7 meses el feto está completo, por lo que yo sé. Entonces todavía necesita 2 meses más. Así el hombre, después de completar su evolución durante las 7 rondas, permanecerá 2 periodos más en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer, o más bien renacer como Dhyani, o aún más perfecto de lo que era antes de lanzarse como mónada en la cadena de mundos nuevamente construida. Aquí me parece que es interesante algún comentario, porque esto es algo quizá novedoso para algunos, y podríamos volver a permitir que alguien pregunte o comente. Repito, así como el niño de 7 meses no nacido, aunque del todo completo, necesita, sin embargo, 2 meses más para adquirir fuerza y consolidarse, está hablando del feto humano, así el hombre, después de completar su evolución durante las 7 rondas, cuando terminemos esta evolución, permaneceremos 2 periodos más en la matriz de la madre naturaleza. ¿Eso qué significa? Antes de nacer, o más bien renacer como Dhyani,
aún más perfectos de lo que era antes de lanzarse como mónada en la cadena de mundos nuevamente construida. Comentarios sobre este pasaje, que esto es algo interesante. ¿No lo hay? Embarazo de 11 meses. Mande. Embarazo de 11 meses. No, En no, lugar son de 7 9. más 2, 9. 9. 9. Entonces, cuando pasen las 7 rondas y lleguemos ya a la cúspide de nuestra evolución, no nos van a lanzar luego a ser Dianis o seres divinos en algún otro universo, sino que estaremos, dice acá, 2 periodos más en la matriz de la madre naturaleza. O sea, no estaremos en los planos físicos, ¿sí? Es lo que quiere decir. Antes de nacer, o más bien renacer como Dianis, como seres divinos, seres elevados. ¿No? Por analogía, tiene que ser para consolidar Sí. lo que ya se logró en esta evolución. Sí, sí. Entonces hay una consolidación, debe ser como una especie de, supongo yo, de alquimia, Sí. en la que se está logrando esa, buscando la perfección en ese estadio. Para luego seguir otro periodo. Sí, es como si estar en el de Bachá, pero por decir algo. Un largo periodo de tiempo mientras todo se consolida o el proceso se termina. Algo así. Como el feto requiere 2 meses más antes de nacer a los 9 meses. Yo veo igual que Carmen, es porque está el niño, no me acuerdo cómo se llama, es producto inmaduro, creo que hasta los 7 meses, y luego sería producto prematuro hasta los 9. Ya está prácticamente listo, aunque no completamente, y no habilitado para salir pero ya se ve como bastante completo. Entonces, por analogía, sí es como si fuera una gran matriz, todas las instancias estas que tenemos y en las que estamos pasando hasta que terminando de esta matriz, vayamos a lo que sigue, que son los Dianis, que lo dice ahí. Es una bonita analogía. Sí, a mí también me gustó. Somos fetos, pocas palabras. Sí, Alberto. Perdón. Lo que nos dice Blavatsky es que en el feto, que pasa físicamente pasa desde el estado químico, o sea, lo más físico y lo más grosero que hay. Y pasa incluso por ser una planta también, ¿no? Hasta que llega a lo que diríamos un renacuajo, ¿no? Todo el proceso. O sea, químicamente, el óvulo y el esperma químicamente tienen un compuesto. En lo que se refiere aquí, Blavatsky hace la referencia de que hasta el 7º mes no cobija la mónada al feto. ¿Sabes? O sea, hasta el 7º mes que ya está formado, la mónada no va a cobijar ese feto. Eso es lo que nos dice. El que esté 2 meses más es hasta el 3º, si contamos otra evolución septenaria, hasta el 3º no está preparado para nacer físicamente. Hasta el 3er mes más. Si contamos setenas. Bueno, yo no entiendo. La mónada no encarnada, recién a los 9, parece. A ver, no hablemos al mismo tiempo, por favor. Isaac. Sí. También podría ser que para renacer como Dayani tendrían que pasar, o sea, alcanzamos ese nivel, por decirlo así, en la 7ª ronda, al término de la 7ª ronda. Para renacer tendrían que pasar 2 rondas y ya en la 3ª ronda pasar 2 razas. Renaceríamos en la 3ª ronda. Bueno, ya estamos elucubrando. No, es que es la secuencia, ¿sí? De la 3ª ronda en la 3ª raza es donde reencarnaron los Kumaras, por decirlo así. O sea, hay una cierta relación también en ese aspecto. Puede que sí. Por eso las opiniones enriquecen esta parte. También. Es que no sabemos en qué nivel de materialidad será esa otra evolución, porque se supone que aquí está hablando de Dianis. Claro. ¿No? Entonces se supone que es como
claro, es otro tipo de, me supongo yo, ya estoy elucubrando también, es otro tipo de evolución que no es la cadena terrestre, por así decirlo. Sí, porque Claro, el es Diani... Sí. que el Diani no tiene que renacer, por lo menos en nuestra ronda. Porque está liberado ya. Sí, el Diani no es físico, ¿sí? Contiene una naturaleza sutil. Entonces, no lo sabemos. Al menos yo puedo decirle que no lo sé. Sería especular de mi parte. Pero las versiones que escuchamos pueden darnos pistas para poder investigar más y buscar más, ¿sí? Es que, Isaac, usando analogía, es como a un animal le dicen, bueno, tú eres una planta, pero vas a ser animal. Un poco con la idea de Alberto que dijo hace un momento. Sí. Y nos está diciendo en este trozo Blavatsky que, bueno, tú eres un humano, pero vas a llegar a ser un Diani. Estás en una fase intermedia de algo superior a lo que vas a llegar. Es otra vez un poco de analogía, como para entender que no terminamos con llegar a la quinta y a la sexta y a la séptima fase. Seguro, seguro. Hay algo más, como las plantas, ¿no? Pasaste de arbusto a una flor muy hermosa, pero luego esto se acaba y vas a empezar como un animal menor. Y luego en la recapitulación, sí, empieza una división química donde vamos repitiendo toda la evolución hasta llegar al momento actual y por lo visto pues nos falta todavía mucho trecho. Sí. Isaac. Sí. Jesús, Chuy por acá. Entonces, si esto pasara, entonces, haz de cuenta como que si pasáramos de año, los que vienen atrás de nosotros, los que son animales, flores, ellos también pasarían a la siguiente evolución, o sea... Sí, sí. Se supone, y hay pasajes donde dice, no recuerdo en qué parte de la doctrina, dice que cuando el ser humano termine el famoso día de, no el juicio final, pero el día C con nosotros, algo así, va a ocurrir algo. La puerta que tenía cerrada los animales, a ver, por ahí hay una chica que está hablando, por favor. La puerta que estaba cerrada a los animales se abrirá para que ellos entren a la evolución humana. Las mónadas de los animales, no los animales, las mónadas. Y nosotros, que de alguna manera kármicamente tenemos deudas con los animales, nos veremos quizá obligados o nos sugerirán que aportemos parte de lo que necesitan ellos para convertirse en humanos. Entonces, hay una cadena que nos une, porque cuando nosotros fuimos animales, los seres que nos utilizaron en la cadena lunar, tuvieron que dar su naturaleza astral o su doble para que nosotros empezáramos a ser humanos. Entonces, esto es una cadena que une todo el cosmos. Todos necesitamos de todos. Y todos estamos dispuestos a hacer un trabajo para poder crecer y desarrollarse. Entonces, sí, parece que así pudiera ser. Gracias, Jauli. ¿De qué? Isaac, soy Salomón. Sí. Sí. Oye, Isaac, una pregunta. La evolución de los animales depende mucho de lo que desarrollan en su etapa. Qué malo está tu micrófono, chico, ¿eh? A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, la tercera ronda es el micrófono. Se oye mal tu micrófono, Salomón. Isaac, Lucila, una pregunta. Sí. Mira, aquí para mí lo que la evolución, pues sí, ya vemos que cuando llegas a la séptima ronda ya eres un ser muchísimo más espiritual, ¿verdad? Pero lo que a mí me deja un interrogante es que van a pasar 2 periodos más, que como dijo Rafa, pueden ser 2 rondas más, ¿sí? Pero mi inquietud es, ¿dónde queda? Vas a quedar en la matriz de la madre naturaleza antes de nacer. O sea, sí. ¿En qué parte te quedas? Eso es especular, Lucila, no sabemos. Hablar de matriz puede ser alguno de los planos de las superiores espirituales, donde vamos a estar ahí
como cuando estamos en el Devachan, vamos a hablarlo así, pero también sería especular de mi parte. ¿Sí? No va a ser en el plano material. Hablar de la madre naturaleza significa hablar de los planos sutiles. De la evolución, sí, pero ese ser o ese bodhisattva que ya fue o lo que haya llegado a ser, va a estar dos periodos, dos rondas. Sí. En un estado de, vete a saber. Un estado latente, vamos a decir. Sí, vamos a decirle así, vamos a llamarlo así, porque tampoco, yo no he visto ningún pasaje que aquí lo comenta, yo no lo había visto este pasaje. Probablemente alguien lo conozca mejor y pueda darnos más información, pero es la primera vez que yo lo veo. Entonces sí puedo decirle, como de que hay 2 periodos más, como dice Rafa, 2 rondas más probablemente, que más bien equivale a 2 periodos de tiempo, entre comillas, en los planos sutiles, esperando estar suficientemente ya preparados para poder entrar a la etapa de Dhyani. Aquí lo comenta, renacer como Dhyanis. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Isaac, ¿puedo hacer un pequeño inciso? Sí. A ver, aquí no lo detalla, está claro que nos deja ahí en una incógnita y habría que rastrear ya todo de una manera muy firme, ir tomando notas de dónde nos apunta hacia un lugar, hacia otro. Lo que sí podemos decir, esto creo que lo podemos afirmar hasta donde hemos podido penetrar en estos estudios, y es que no hay ninguna entidad, ningún ser, ni ninguna jerarquía que permanezca inactiva. Llegado a un estrato de la propia evolución, son otras tareas las que tiene que emprender. Y esto es lo que no detalla aquí, no lo dice. Pero si se llega a un estado de evolución de la conciencia de tal grado para poder llegar a renacer como un Dhyani, es porque tiene unas capacidades que las ha de poner al servicio de la evolución de otros reinos. No hay nadie que esté sin hacer nada, ningún ser, ninguna jerarquía. Los políticos un poco. Bueno, estos están de por aquí. Sí, en este pero tipo eso es lo de... mismo. Pero, a ver, un Eso momento. es lo mismo que el sueño, ¿no? Isaac, esto puede estar en relación también con la ronda de los mundos, porque dice que al final de las rondas de cada mundo también hay como un pequeño descanso. Sí, un pralaya menor, que así le llaman. Lo habíamos dicho cuando veíamos la evolución de los mundos, que podía ser que hubiese como un pequeño pralaya antes de iniciar una nueva cadena, digamos. Normalmente hay un pralaya menor, después de un ciclo menor. Y no sería raro que después del ciclo menor en que la humanidad termina, entre comillas, no todos terminan, porque dice pasajes que no todos pasan, pero la gran mayoría sí, ha de haber un pralaya menor donde va a haber un ajuste y volverá otra vez el ciclo a permitir que la evolución siga, pasando nuestros hermanos animales a ser seres humanos, como lo menciona Blavatsky en otros pasajes. Perdón, Isaac, así rápido, lo que dice Clarisa me hace mucho sentido, más que sea un pralaya, porque pralayas de todos modos hay, cuando cada vez que se termina un ciclo, pues hay un pequeño pralaya. Pero lo que dice Clarisa, en algunos etólogos o ornitólogos, no me acuerdo dónde vi, dicen que la evolución es vertical y luego hay un periodo último horizontal. Horizontal quiere decir el árbol llega hasta arriba, se hace, pero luego embarnece, se familiariza con el terreno, se hace maduro y ya no hay como una evolución visible en la estructura, pero hay como continúa la maduración. Y esos pueden ser los 2 periodos últimos, donde se está un poco lo que decía Clarisa, no hay una inmovilidad, hay una movilidad diferente, hasta que listo, como el bebé también. Por eso decía, o puede ser en el Devachan o en otro mundo sutil, pero sigue. Y como dice Enrique, comparándolo en la analogía con el árbol, y da fruto. Si no hace eso, no da fruto. Y tiene que dar fruto. Nosotros también hemos de dar fruto. Vale. Claro, eso es como la vida. Eso tal vez tenga, digamos, correlación con la numerología, porque el 9 obviamente es símbolo de cambio. Probablemente. Ahora sí que de numerología no sé mucho, pero bueno, supongo.
Bien, voy a cerrar para volver a seguir, porque si no, no acabamos, muchachos. Bien. Que el estudiante reflexione sobre este misterio. Ya ven que ya es un misterio, porque no lo dice más. Es que Blavatsky lo dice cada rato. No voy a revelarlo todo, no puedo revelarlo todo, solamente una parte. Bien. Y entonces se convencerá fácilmente de que, así como hay eslabones físicos entre muchas clases, asimismo hay dominios determinados en donde la evolución astral se sumerge en la física. Por supuesto, nos lleva a especular, pero bueno, por lo menos nos ayuda a tratar de acercarnos por analogía. Ay, me brinqué. Que el hombre tiene su origen, lo mismo que otros animales, en una célula y se desarrolla a través de estados indistinguibles de los del pez, del reptil y del mamífero, hasta que la célula llega al desarrollo altamente particularizado del cuadrumano, y por último al tipo humano, es un axioma oculto de hace miles de años. Entonces, es interesante que la enseñanza oculta no niega el proceso evolutivo a través del pez, del reptil, del mamífero, hasta que la célula pasa por el animal y después llega al ser humano. Esto es un punto, como decía Blavatsky, el tema de la evolución de Darwin tiene sus hoyos muy fuertes, ¿sí? Hace aguas en muchos aspectos, pero hay cosas que se parecen bastante. El axioma cabalístico, la piedra se convierte en planta, la planta en animal, animal en hombre, el hombre en Dios, se sostiene firme a través de las edades. ¿Sí? Esto confirma lo que hemos estado y lo que dice la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta. Pero ningún ocultista puede aceptar la proposición nada razonable, y aquí rebate, de que todas las formas ahora existentes, desde la amiba informe hasta el hombre, son descendientes en línea directa de organismos que vivieron millones y millones de años antes del nacimiento del hombre, en los periodos presilurianos, en el mar y en la tierra fangosa. Que ella dice, sí, estoy de acuerdo que va todo ese proceso, pero no antes del hombre. ¿Eh? Esto queda claro. O sea, en la cuarta ronda somos los hombres, el ser humano, el hombre, lo que era un diseño de hombre futuro, el que aparece primero. Lo demás no apareció millones y millones de años antes, como se tratan de... Y eso lo dice ella enfáticamente. ¿No? Lo dice ningún ocultista puede aceptar. Repito, nada razonable de que todas las formas ahora existentes, desde la amiba informe hasta el hombre, son descendientes en línea directa de organismos que vivieron millones y millones de años antes del nacimiento del hombre. En los periodos presilurianos, en el mar y en la tierra fangosa. Eso, con la ciencia moderna, pues ya ahí tiene sus bemoles porque no lo ven así, ¿no? La doctrina oculta es, según creemos, más lógica, insiste ella. Enseña una ley natural cíclica, siempre invariable, sin designio especial personal alguno. O sea, no hay ningún Dios que designa nada, sino obrando sobre un plan uniforme que prevalece durante todo el periodo manvantárico y que trata a la lombriz de la tierra como trata al hombre. Nadie es excepción. Todos van a seguir sus propios procesos. Ni el uno ni el otro han procurado venir a la existencia y por lo tanto ambos se encuentran bajo la misma ley de la evolución y ambos tienen que progresar con arreglo a la ley kármica. Los dos han partido del mismo centro neutral de vida y ambos tienen que volver de nuevo a la consumación del ciclo. Nos vuelve a decir que los ciclos se cumplen tarde o temprano de todas las formas que hay en la manifestación. No se niega, y perdonen este tipo que saqué, pero no encontré uno para otro lemur mejor. No se niega que en la ronda precedente fuese el hombre una criatura gigantesca, semejante al mono, y cuando decimos hombre, deberíamos quizás decir el grosero molde que estaba desarrollado para algún uso del hombre en esta ronda solamente. O sea, en la tercera ronda está hablando. El punto medio o la transición que apenas hemos llegado a alcanzar.
ni tampoco era el hombre durante las primeras 2,5 razas raíces las que es ahora. Este punto lo alcanzó, según ya se ha dicho, y lo vuelve a repetir, hace 18 millones de años durante el periodo secundario, según pretendemos, o sea, a la mitad de la raza Lemur. Esto ya lo volvió a decir ahora de otra forma. Hasta entonces era, según la tradición y la enseñanza oculta, un Dios sobre la tierra que había caído en la materia o generación hace 18 millones de años. Esto puede ser o no aceptado, puesto que la doctrina secreta no se opone como un dogma infalible. Y porque ya se acepten o rechacen sus anales prehistóricos, ello nada tiene que ver con la cuestión del hombre actual y su naturaleza interna. Aquí vuelve a abrirlo, ¿no? No es un dogma, ¿no? Es una versión importante y no se impone como algo infalible. La materia se convertirá en centrífuga y el espíritu en centrípeto. Que todas estas transformaciones se encuentran también en perspectiva en un tiempo próximo para los monos antropoides. Para todos aquellos, por lo menos, que han alcanzado el grado próximo al del hombre en esta ronda, pues estos serán todos hombres en la quinta ronda. Del mismo modo que el hombre presente habitó las formas semejantes a las del mono en la ronda tercera, la anterior. Entonces, estas formas que ahora vemos como antropoides serán hombres en la quinta ronda. Estamos, acuérdense que en la cuarta, cuando entremos a la quinta, ellos serán hombres. ¿Se acuerdan que el animal se convertirá en hombre y nosotros tendremos que pagar? Y pagar bien. Sobre todo los que les gustan los chuletones. Bueno, es una broma. El mono que conocemos no es producto de la evolución natural, sino un accidente, un cruzamiento entre un ser o forma animal y el hombre. Como ya se ha indicado en este volumen, el animal mudo fue el primero en principiar la conexión sexual. En principio, sí, porque fue el primero en separarse en macho y hembra. Eso es lo que habíamos hablado, ¿sí? Tampoco estaba en el plan de la naturaleza que el hombre siguiese este ejemplo bestial, como lo muestra hoy la procreación relativamente sin dolor de las especies animales y el terrible sufrimiento y peligro de la mujer en aquella. Vuelvo a repetir, el mono que conocemos no es producto de la evolución natural, sino un accidente, un cruzamiento entre un ser o forma animal y un hombre. Esa es la famosa caída de las jerarquías, de la jerarquía que no quería dar la mente. Como ya se ha indicado en este volumen, el animal mudo fue el primero en principiar la conexión sexual, porque fue el primero en separarse en macho y hembra. Tampoco estaba en el plan de la naturaleza que el hombre siguiese este ejemplo bestial. No era el proyecto que se hiciera así. Como los manasaputras no le dan la mente al hombre, los amente, pues, siguieron la suya y vieron a los animales y se mezclaron. Como la muestra hoy la procreación relativamente sin dolor de las especies animales y el terrible sufrimiento y peligro de la mujer en aquella. Los moros aparecieron millones de años después que el ser humano parlante y son los últimos contemporáneos de nuestra quinta raza. Así pues, es muy importante tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en formas animales, que son el resultado de la bestialidad de los últimos hombres de la tercera raza y de los primeros de la cuarta. Son entidades que habían alcanzado el grado humano antes de esta ronda. Por lo tanto, son ellos una excepción de la regla general. Y aquí me gustaría volver a abrirlo, porque creo que se presta a algún comentario. Déjenme abrir los micrófonos. Permítame. Ya pueden preguntar los que lo deseen hacer. Oye, Isaac, ¿ya se me escucha? Sí, ahora mejor. Oye, una pregunta. ¿La evolución de los animales depende de su constitución física o de su
de su aportación a la naturaleza, al hombre mismo, por decir algo, una serpiente, un alacrán que pues son muy peligrosos, son muy diferentes, por ejemplo, a un delfín, a un elefante, que digamos que está más cerca del hombre. Entonces, la evolución de los animales, ¿de qué depende? Hay leyes que rigen la evolución de los animales y no hay peligrosos. Lo que es peligroso para uno puede ser beneficioso para otro. En las plantas también hay esos elementos. Hay plantas que se protegen, que se defienden y plantas que son pues, indiferentes. Pero a mí me gustaría que aquí en este punto, debido a lo que estamos viendo de los monos y de los antropoides, hubiera más aportaciones de los que quisieran dar su opinión, por favor. Además de tu pregunta. Isaac. Sí. Estamos viendo en cuánto ha influido justamente la caída de los ángeles, el no habernos dado a todos la mente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera cumplido el plan de acuerdo a lo que estaba previsto? Pues, quién sabe, chicos, estamos especulando, José Luis. Pues a lo mejor no habría tanto problema en muchas cosas, pero no lo sé. Eso sería... Es que no hubo problema con los animales, vale. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la raza humana hubiera llegado menos contaminada y no hubiera habido mezclas con los animales. Los egos que se habían individualizado entraron a ser humanos con mente y no quedaron aprisionados en cárceles de carne y mudos, ¿sí? Hubiera sido un proceso diferente porque el proyecto no era ese, el que cayeran y se mezclaran con animales. El proyecto era que todos tuvieran la mente y siguieran su evolución. A lo mejor estaríamos en otras condiciones, mucho mejor en nuestro desarrollo en general, pero sí, quizás sobre todo en la mente, ¿sí? Porque tiene que haber habido influencia de esa mezcla con los animales. Lo que pasa es que me refiero a que hubo posiblemente una demora en la trayectoria evolutiva, ¿no? Sí, pero no para todos. Ah, ya, ok, gracias. Sí, no todos tuvieron... Sí, Isabel. Isabel, vale. ¿Yo? Sí, Isabel. En el segundo punto de esta imagen que has puesto, dice que hay que tener presente que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar en forma animales. Sí. Pero esto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que tengan una evolución? ¿Hasta cuándo tienen que seguir encarnando? Hasta que la quinta ronda se dé, ellos entran como humanos. Ya lo dijo antes. Ah. ¿Sí? Vale, pues ya está. Muy bien. Vale, gracias. porque toda esta cuarta ronda, nosotros estamos acabándola. Entonces, cuando venga la quinta ronda, ellos entran como seres humanos. Y ahí, como yo les dije, pagaremos. Y pagaremos bien. Sobre todo los que se comían sus lechoncitos. En el caso de los antropoides, podríamos decir que hay mónadas humanas atrapadas allí, en esos cuerpos. Sí. ¿No es cierto? Por lo que dice aquí, ¿sí? Obligadas a seguir ahí, encarnadas en formas animales. Claro. Entonces, hemos de suponer que van a estar ahí hasta que se agote el karma que produjeron. Sí. Porque esta es una ley universal, sí. la de causa-efecto karma. Entonces, es interesante tener esto en cuenta, ¿no? Sí, porque ves que dice antes que hasta en la quinta ronda ellos van a entrar a ser humanos. Quería decir algo. Sí, Julita. Gracias. Me parece que hay una señora, no me acuerdo ahorita el nombre, que ama muchísimo los antropoides y los protege. Ah, sí, hay una mujer que ya es mayor, pero sí, la conozco, la he visto. Y hay una conexión supremamente sensible de esos animalitos hacia los seres que los cuidan. Es decir, pareciera como que ellos sienten como humanos. Me llamó mucho la atención eso, ver cómo agradecen y cómo se acuerdan
de los que los han cuidado. Pareciera que hay una, sí, como también un karma de esas personas que esa señora los ejemplariza, pero son varios que cuidan a los animales, sobre todo a los animales superiores, con ese cariño tan especial. Sí, Julita, yo tengo 2 estudios donde hubo 2 antropoides, uno del tipo de este tipo. Son los, no sé cómo les llaman a estos. Bueno. Orangután. Y han desarrollado un lenguaje de no sé cuántas palabras para comunicarse con sus instructores, ¿sí? Yo vi un vídeo de uno de ellos contestando en un diálogo con símbolos y realmente razonaba, entre comillas, razonaba muy interesante. Obvio, uno puede sorprenderse de que utilizara ciertos símbolos para decir ciertas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Amén de que lo hayan ayudado, porque el contacto de un ser humano con una mente despierta, desarrollándose, nos convierte a nosotros, acuérdense que poseemos un poder que se llama Kriya Shakti. Y el Kriya Shakti, aunque está dormido, o que se vuelve pasivo porque no se le ha utilizado, se manifiesta en las creaciones que el ser humano hace cada día en su vida. Entonces, esa energía, en contacto con un animal, sea doméstico o un animal con ciertas capacidades, como podemos hablar hay animales que nos sorprenderían, no solamente el cuervo o el delfín, hay otros animales que también muestran mucha inteligencia, se desarrolla más, se activa más esa mente en ciernes, que vamos a llamar lo que tiene, ¿no? Entonces, no deberíamos considerarlos simplemente como animales indiferentes, sino al contrario, quizá vamos a concluir mucho dentro de alguna evolución o dentro de algún tiempo de que los estábamos haciendo sufrir y ellos eran muy conscientes del sufrimiento que estaban padeciendo. Una pregunta. Quería hacer ver que, como en el caso de que los Manasaputras no le dieron a esas mónadas humanas la mente, realmente ¿de quién es el karma? De los Manasaputras. Ah, bien, de acuerdo. Sí. No, Blavatsky insiste, la caída no es de los humanos, es de los Manasaputras. De acuerdo. Pero esos sí. Pero dijiste de que eran humanos que han tenido que reencarnar aprisionados en este tipo de eslabón perdido. ¿No servirá eso como la explicación que se da de que a veces se involuciona? No, yo no pienso que haya involución. La involución es otra cosa. No considero que la naturaleza vaya para atrás. No, tal vez dice ahí que, por lo tanto, ellos son una excepción a la regla. Sí, abajo lo dice. Lo que digo es que ese es el origen de la leyenda. No, al menos yo no lo pienso así, porque abajo es una excepción a la regla. Y lo demás, pues puede prestarse para mucha especulación otra vez, ¿sí? El tema de este material es que podemos especular y como hay mucha información alrededor en esta época que tenemos a la mano, podríamos caer mucho en esas especulaciones, que no quiere decir que haya seres que han vivido de una manera muy primitiva y que tengan una inteligencia más relacionada. Por ejemplo, hay gente en el campo que tiene más despierta la intuición que nosotros en las ciudades. ¿Sí? ¿Por qué? Están más cerca de la naturaleza, tienen más capacidades, hay más sabiduría en un momento dado, que no quiere decir que el ser humano que vive en las ciudades no sea importante. Para mí es más importante porque el que vive en la ciudad se está enfrentando a todos sus demonios. Y en la naturaleza, pues, hay muy pocos, entre comillas. Entonces, es una situación que
Si en una encarnación nacemos en una gran ciudad y en otra pues, nacemos en el campo, pues tiene que ver con la necesidad de desarrollar ciertas capacidades, porque el campesino probablemente en otra encarnación fue un comerciante o un militar y ahora le tocó ser campesino, pero es un campesino inteligente porque trae mucha experiencia de otras vidas. Entonces, es muy difícil ubicar todo en forma lineal. Como decía alguien, no sé si fue Enrique o fue Clarisa, esto es un fenómeno integral, ¿no? Hay diferentes líneas de evolución que se están dando. No todos hemos sido lo que somos ahora. En el pasado pudimos haber sido sacerdotes o monjes, o ladrones o asesinos, lo que fuera. Y ahora nos toca, en esta encarnación, pues restituir mucho de ese karma con otra capacidad para ver las cosas, pero con ciertas tendencias, que es la que tenemos que trabajar. Entonces, el campesino, como decía, creo que lo dice en la ley kármica, lo que ahora puede ser los pañales de seda de un rey, en la siguiente encarnación es la paja de la cama de un campesino. Y eso es por ley kármica. Isaac, yo quería decir algo. A ver, si ha habido 4 oleadas, primera, segunda, tercera y cuarta, la primera habrá sido la de mayor inteligencia. No. O contrario, pero que la inteligencia no ha sido lo mismo. Digo yo, no sé. Inteligencia no hay hasta la cuarta raza cuando entran los manasaputras. Sí. Entonces, pero ha habido 4 oleadas. Por lo menos eso oí yo decir. Yoli, una cosa es la oleada y otra cosa son las rondas. Sí. ¿Sí? Entonces, si hablamos de 4 razas, 4 oleadas de vida en razas, es una cosa. 4 rondas son ciclos inmensos de tiempo, ¿no? No yo mezclemos. Me creía que era mente. No eso mezclemos. Te he preguntado. Vale. Exacto. Gracias. Sí, Alberto. Mira, no quisiera confundir ahora a todo lo que se ha dicho, puesto que está ahí, ¿no? Pero se dice también en la doctrina que los cuadrumanos y algunos animales superiores de ahora, en la sexta raza, en esta ronda, en la sexta raza, serán hombres incipientes. O sea, encarnarán ya como hombres lo más bajo de la futura raza. Como ahora, por ejemplo, los salvajes, ¿no? Que habla Blavatsky. Sí. Pero en la sexta raza, en esta ronda. Bueno, hay pasajes que te habla a veces de la quinta y a veces de la quinta ronda y a veces habla de la sexta raza. Los animales en general no pasan al estado humano, a la categoría de humanos, hasta la siguiente ronda. Sí, por eso. Sí. Pero estos cuadrumanos, que podemos encontrar, no sé si son 4 o 5 especies, el bonobo, el chimpancé, el orangután. Sí. Y algunos superiores, parece ser que puede ser el elefante, por ejemplo. O algunos, por ejemplo. Esos ya serán hombres incipientes en la sexta raza. Es posible. O sea, ocuparán cuerpos humanos, pero lo que hoy podríamos decir como los salvajes, ¿no? Los pueblos estos salvajes. Sí. Se presta a todo y el comentario tuyo me parece interesante, se presta a que podamos ubicar un poco más, poco a poco. Por eso yo creo que Blavatsky repite frecuentemente casi la misma enseñanza bajo varios diferentes enfoques. Pero, yo también, el tema de la entrada de ciertos animales muy desarrollados a ser humanos, aunque dices en forma incipiente, me parece lógico que para la siguiente raza pudiera ser así. Eso no lo veo. Como trata de excepciones, hay muchas. A veces la excepción es la regla y no es la regla la excepción, ¿no? O sea, podemos pensar que es parte de eso, de ese proceso, ¿no? Ese tipo de desarrollos que están más allá del común denominador de los animales, que puedan entrar por lo mismo favorecidos por ese desarrollo. Muy bien, chicos. Una cosa, aquí no se habló de la desaparición de estas razas por desaparición de su hábitat. Esta es otra historia. No, pero ya hablamos de eso. Es que afecta a
los monos superiores y a los elefantes y todo esto. Isabel, eso es parte de estudios anteriores que ya hicimos, la destrucción de las diferentes, vamos a decir, razas. Cómo fueron desapareciendo por inundación, por volcanismo, etcétera, etcétera, por sumergirse en los continentes. Eso lo vimos, yo creo que hace 3 o 4 sesiones, ¿sí? Una cosa rápida nada más. Hay un concepto en el cognitivismo que se llama porcentaje de credibilidad. Sí. Y Darwin tuvo un enorme porcentaje de credibilidad porque fue una obra muy esperada, porque se agotó en casi 8 días. Es de las obras más caras que hay de los facsímiles y hizo mucho daño aparentemente a la realidad, porque especulaba que veníamos del mono. Entonces, para mí es muy importante, como Blavatsky aclara varias veces, y aquí lo dice con más claridad en la primera parte de este último slide que pusiste, aparecen mucho tiempo después, millones de años después, de que el ser humano ya fuera parlante, o sea, no hay un antecedente. Es importante que ella lo diga porque eso alimenta la idea de la gestación esta natural de la vida y que todo se da por inercia y que no hay prácticamente ningún plan creador. Entonces ella insiste mucho en que no porque parece, otra vez hay que tener cuidado con la analogía, no porque parece, por el parecido físico y lo que sea, vamos a suponer, como supuso Darwin, que ese es el antecedente, porque eso ya nos lleva a un terreno totalmente equivocado. Por eso me detengo mucho en esta aclaración que hace. Sí. Yo creo que cuando estudiamos la doctrina secreta tenemos que tener mucho cuidado primero con el trasfondo de la enseñanza que nos está transmitiendo Blavatsky, que, como ella lo dice, no reveló todo, ¿no? Y que se presta a que especulemos. Pero esto nos invita también a que estudiemos más, ¿no? El hecho de que esta parte que yo he estado presentándoles la estuve escudriñando porque está mezclada con una cantidad tremenda de comentarios con la ciencia. Bueno, la ciencia de aquella época, que no la quise traer porque sabíamos que esa ciencia se ha ido quedando en pañales, ¿sí? Se quedó debido a los cambios que hay actuales. Pero se pasa fácil 4 o 5 páginas discutiendo con fulano, sutano y mengano en contra, y con otros 2 a favor. Pero todo eso ahora ha cambiado. Entonces, no me pareció válido incluirlo. Por eso estoy de acuerdo en que el proceso de desarrollo que ella plantea nos debe llevar a entender que es cierto, Darwin hizo algo posiblemente espectacular, pero para la visión materialista, ¿no? La que no hay intervención de nada, solamente la ley ciega y que dirige todo. Deberías hacernos reflexionar de que hay algo sumamente inteligente que mueve todo esto y que nosotros somos la prueba al ser esos seres divinos encarnados aquí en la Tierra. Y que nosotros, por ser esa capacidad divina que traemos, podemos hacer lo mismo cuando llegue el momento en que abandonemos la etapa humana. Entonces, esto nos abre un mundo a todos diferente al que hemos sido acostumbrados a educados y incluso en las tradiciones religiosas han sido influenciadas por esta visión materialista. Obvio, algunas han hablado de un Dios creador y también tiene sus pros y sus contras, pero a veces es mejor, en mi opinión, más válido asumir que hay un demiurgo que creó todo esto que negar que esto es simplemente el producto de una amiba que se empezó a mejorar y empezó y llegó a ser hombre. Eso es mi opinión. Prefiero un monoteísmo en un momento dado para la gente que está empezando a moverse en un campo como este, que diga, bueno, hay un creador y la tradición oculta habla de un creador material, ¿sí? Demiurgo con su jerarquía. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de la materia. Ahí es válido. Pero es mejor eso que negar todo y decir, no, no hay nada y después de esto se acaba todo. Que es lo que, de alguna forma, pretende el materialismo con las teorías que ha puesto. A ver, me gustaría hacer alguna puntualización. Primero, desde el punto de vista biológico, y por lo que se ve desde el estudio antropomórfico, del estudio de la forma, de los fósiles y del ADN, fundamentalmente, el hombre
y el mono desde el punto de vista biológico, es solamente, porque cuando Blavatsky habla del hombre fue anterior, se está refiriendo a algo que todavía no tenía cuerpo físico. Dice, pero desde el punto de vista biológico, el hombre y el mono no se suceden uno del otro, sino que ambos tienen un ancestro común en el árbol filogenético de las especies. Segundo, Darwin no dijo realmente que el hombre descendiera del mono. Lo que dijo Darwin es que hay una ley de selección natural, que esa está perfectamente comprobado. Lo que pasa es que la cual dice, se producen cambios en las formas y los cambios que mejor se adaptan sobreviven y tienen más descendencia. Y los cambios que se adaptan peor, al final hacen que se extinguen en el curso de la descendencia. Ahora, donde está la diferencia es justamente los que tienen el punto de vista absolutamente materialista, son los que se llaman neodarwinistas, que son los que dicen que porque al responder a la pregunta, ¿cómo se producen los cambios? Los neodarwinistas dicen que los cambios son absolutamente fortuitos, al azar, por mutaciones que surgen al azar completamente y que no hay ninguna dirección. Eso es lo que está, sin embargo, está siendo contestado por muchos, por algunas corrientes, que no son todavía la corriente principal, pero sí hay algo muy interesante y que coincide con mucho de lo que estudiamos, de lo que se dice en la doctrina oculta, que es los sistemas autoorganizados. Es decir, una inteligencia innata, como dice Blavatsky además en el volumen 1, hay una parte que justamente ataca a los cambios, a la cuestión de los cambios fortuitos, y ella dice, hay una inteligencia innata en la naturaleza que se manifiesta en cualquier forma, en cualquier cosa, y esa es precisamente lo que hace que los sistemas de cualquier cosa se organicen en sí mismos, por esa inteligencia que tienen dentro de sí. Bien. Sí, muy bien tu aportación. Bien. Si no hay otra aportación, quisiera detenerme, son las 8:05 y llegamos hasta acá, y mira, no quiso meterme con Lilith, porque es un tema complicado y aunque ya alguna vez Carmen nos dio su opinión, yo prefiero esperarme para la siguiente sesión y tocarlo con más fuerza. ¿Sí? El tema de Lilith, famosa. Vale. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario antes de que cierres? Precisamente en esta diapositiva, cuando se ha hablado del tema de karma, hubo por ahí una voz que no pude saber cómo iba, que comparaba el karma adquirido por los manasaputras cuando se negaron y luego el karma que aquí está describiendo en este párrafo, de que los egos de los monos son entidades obligadas por su karma a encarnar. No son el mismo karma. No, son otra cosa. Porque no son las mismas entidades. Sí. Entonces tiene que quedar claro que no se puede mezclar, que en el caso que aquí está diciendo es el karma de aquellos que ya eran egos y se mezclaron con los animales y entonces ellos mismos hicieron un paso que era como negar su propia humanidad, la de aquel momento, sí, y generar un karma al hacer esta mezcla. Pero que es una excepción a la regla. Claro, entonces pienso que no hay que mezclar esto, que hay que comprenderlo muy bien por qué sucedió y no mezclarlo con el karma adquirido por los manasaputras en aquellas subrazas cuando se negaron a animar los cuerpos a aquellos que no estaban preparados para recibirlos. Muy bien, sí. Déjame ver si lo seguimos viendo. A ver, Nuria, ¿ya paraste la grabación? Ya desapareció Nuria. Pone su papelito y... No, sigue grabando. Sigue grabando. Bueno, vamos a detenerlo, Nuria, aquí. Y lo vamos a dejar lo siguiente, Lilith. Vale la pena que lo toquemos con tiempo, porque Lilith asume Blavatsky que era una hembra de
pelo aterciopelado, bella, bueno, entre comillas, bella, y que embelezó a mente de aquella época y que por eso se armó la que se armó, ¿sí? Y le dedica un interesante pasaje aquí y habla del Talmud y de varias obras cabalísticas que la mencionan, ¿sí? Pero no quiero entrar ahorita, ¿por qué? Porque va a llevarnos un rato y ya llegamos al límite del tiempo, ¿les parece? Es que no sé qué pasa, pero siempre son ellos que pierden la cabeza cuando ven a ellas. Bueno. No es que la perdemos, es que no la teníamos. Eso, no había cabeza. Tienes razón, Carlos, no había cabeza. Y es que están muy monas. Están muy monas. Ay, qué bueno. Bueno, chicos, vamos a dejarlo acá. Nos vamos a volver a reunir el próximo lunes. Si quieren investigar algo de Lilith para que no les sorprenda de quién se trata, ¿sí? Yo me voy a estar refiriendo a lo que dice el pasaje de la estancia número 10 que la trata, y ella habla de este animalito guapo, el pelo aterciopelado, etcétera, que embelezó a los Amente. Bueno, por lo menos ahí dice eso. Y más, y para que terminemos esa parte, casi estamos terminando, falta todavía una parte de la estancia 10, y espero que podamos acabarlo entre la sesión que viene y la siguiente sesión del 27. No, del 21. Del 21. Y los invitamos para este fin de semana, como ya les dije, que estamos casi todos ahorita, a la conferencia de Nilda Venegas el domingo a las 6 de la tarde, hora de España, con el tema, a ver si se lo repito porque no me lo sé de memoria, la mente meditativa y la alquimia espiritual. Mandaremos el cartel pronto para que tengan. Las claves son las mismas que usaron para ver a Juliana Cesano, ¿sí? Entonces, todo el mes de septiembre son 4 eventos, 4 domingos, y todas las claves de Zoom son las mismas para que no tengan problema. 6 de la tarde, aunque entramos 15 minutos antes, para que no se pierdan. Hola, Ricardo. ¿Vale? Y pues nos vemos. Yo me voy mañana a México y transmitiremos desde México a la siguiente sesión. Y espero que todos se porten bien aquí. Buen viaje. Gracias, Isaac. Isaac.